Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hablar sobre los hilos y su programación en Java. Y bueno, primero vamos a ver qué es un hilo. Un hilo es un flujo de control dentro de un programa y generalmente controla solo un aspecto de este. Se puede decir que es un subproceso que forma parte de un proceso el cual puede tener uno o varios hilos, lo que nos permite realizar varias tareas simultáneamente, que es la principal característica de los hilos. Pero a diferencia de los procesos, no tienen su propio espacio de memoria, por lo que acceden todos al mismo espacio en común. Esto es decir que pues comparten los recursos. Durante el ciclo de vida de un hilo pueden encontrarse en diferentes estados, como se observa en la imagen. Estos estados pueden ser nuevo, que es decir que ha sido creado pero no está inicializado; ejecutable, que es cuando está ejecutándose siempre y cuando se le haya asignado un determinado tiempo de CPU; bloqueado, que es cuando podría estar ejecutándose pero hay alguna actividad interna que lo impide, por ejemplo una espera producida por una operación de escritura, la lectura de datos por teclado. Y finalmente está el estado de muerto, que significa que pues, el hilo ha finalizado. Los hilos en Java permiten definir hilos de ejecución concurrente dentro de un mismo programa. Y para colocar el hilo en sus diferentes estados cuenta con algunos métodos como start para inicializarlo, stop para finalizarlo, sleep para pausarlo, y principalmente pues también cuenta con el método run, que es el que contendrá el código que ejecutará el hilo. Es por mencionar algunos y ahorita veremos algunos ejemplos. Y bueno, una vez que hemos abordado un poco los conceptos acerca de los hilos, vamos a ver un pequeño ejemplo para que todo quede más claro. Y el problema que vamos a automatizar es el siguiente. Lo que queremos es tener 10 hilos y cada hilo va a calcular la regresión lineal de un grupo de datos. Por ejemplo, el hilo 1 tiene la variable independiente que es x, que va del 1 al 100, y la variable dependiente que es y, que es básicamente x al cubo. Para el hilo 2 tenemos algo parecido, sin embargo va a empezar del 101 al 200 y así sucesivamente con cada hilo. Por ejemplo, el hilo 3 va del 201 al 300, el hilo 4 del 301 al 400, así sucesivamente hasta el hilo 10, que va del 901 al 1000. Y bueno, para realizar este programa en Java, lo que vamos a necesitar son dos clases: la clase principal y nuestra clase que va a extender de thread, como ya lo habíamos visto. Y bueno, tenemos la clase de la que hablábamos y tenemos el método run, que como ya lo habíamos dicho es donde contendrá nuestro código, lo que va a ejecutar el hilo. Y aquí primero pues tengo la declaración de algunas variables que yo requiero para el cálculo de la regresión lineal, ya que en esta ocasión no voy a utilizar ninguna API de Java, sino que de alguna forma automatizar la fórmula, lo que hacemos como de manera manual. Entonces vamos a declarar algunas variables que necesitamos, como lo es la suma de x, la suma de y, de los promedios, las varianzas, las covarianzas, etc. Aquí es donde tenemos el for, que va a ir de in y, que sea igual a la variable inicial, hasta la variable final. Y bueno, ¿qué son estas variables? Son estas variables que tenemos aquí al inicio y son globales, porque en esta ocasión vamos a manejar parámetros y ahorita les voy a explicar por qué. Después tengo lo que es la suma de x, la suma de y, la suma de las varianzas, todo este cálculo matemático que si aún no saben cómo hacerlo, les voy a dejar un link en la descripción para que vayan a verlo y puedan comprender un poco mejor cómo se realiza el cálculo de la regresión lineal. Y pues finalmente lo imprimimos. Ok, aquí viene lo de los parámetros. Aquí yo tengo una función que se llama valores, la cual recibe dos parámetros de tipo entero, que es primero y último, y aquí lo que decimos es this.inicial, que son las variables que tenemos aquí al inicio, que son globales, va a ser igual a primero, y this.fin va a ser igual a último. Y bueno, lo que vamos a hacer es irnos a la clase principal, que es donde se van a instanciar los hilos. Ahora en nuestra clase principal lo único que vamos a hacer es instanciar nuestros hilos y lo hacemos de la siguiente manera. Bueno, tenemos hilo regresión lineal, que es el nombre de mi clase donde tengo que extiende de thread, pues se llama, y le puse hilo 1. Aquí le pueden poner el nombre del objeto que ustedes quieran. Yo en este caso le puse hilo 1 hasta el hilo 10 porque estamos trabajando precisamente con hilos, igual a new
hilo, igual regresión lineal, paréntesis, punto y coma. Aquí, bueno, esta parte ahorita se las voy a explicar. No es necesaria para instanciarlo, pero hace más comprensible el programa a la hora de que lo ejecutemos. Ahorita les voy a explicar por qué. Y bueno, después tenemos el nombre de nuestro objeto, que es del hilo 1 hasta el hilo 10, punto, valores para pasar los parámetros. Recuerden que esta función la teníamos en la clase de que extiende la clase thread, que en este caso es hilo regresión lineal. Aquí tenemos nuestra función valores y ya les había explicado que es para el paso de parámetros. Entonces, como sabemos que acá va a recibir 2 enteros, aquí le puse los 2 enteros que va a recibir, como ya lo habíamos visto en el programa, y podemos recalcar esto una vez más. No es necesario tener 10 clases con, digamos, 10 hilos, porque los 10 hilos básicamente van a hacer lo mismo, van a calcular la regresión lineal. Sin embargo, van a hacerlo con diferentes valores. Entonces aquí lo que le estoy dando es el rango de valores, que como ya lo habíamos visto en las tablas de Excel, el hilo 1 va del 1 al 100 y así sucesivamente hasta el hilo 10, que va del 901 al 1000. Una vez que ya le pasé los parámetros y ya lo instancié, lo único que me queda es trabajar con el método start, que es propio de la clase thread, que me sirve para inicializar el hilo, y por esta ocasión solo vamos a trabajar con este método. Una vez que ya inicialicé el hilo, pues ya puedo ejecutar mi archivo y voy a ver el resultado, que voy a tener mis 10 ecuaciones de cada uno de los rangos de datos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos que la del hilo 1 es y igual a 9150.3 x menos 207.070.18. Aquí es lo que les explicaba al inicio, que hace más comprensible el programa. Lo que yo realicé es, en la clase de que extiende de thread, lo que realicé fue poner un constructor que recibe el parámetro nombre con super y la variable nombre. Esto para permitirnos personalizar el nombre de la clase. ¿Por qué? Porque yo aquí en la parte de cuando imprimo la ecuación, si observan, utilizo un método que se llama this.getName, el cual va a extraer el nombre de la clase más lo que yo quiero imprimir. Sin embargo, lo que yo quiero es personalizar ese nombre, ya que si no lo hago, lo que va a arrojar es algo como thread 0, thread 1, y lo que yo quiero es arrojar un mensaje que diga, este es el hilo 1 que va del 1 al 100, como ya lo vimos acá en la salida. Entonces, lo que hice fue, pues ya poner el constructor, y en el hilo principal, como aquí ya estoy poniendo que el constructor recibe un parámetro que es de tipo string, que yo le llame nombre, entonces aquí, pues, si yo obviamente se lo quito, me va a marcar un error porque me va a indicar que requiere el parámetro. Entonces, pues ya se lo estoy poniendo, y esto me sirve porque cuando yo ejecuté el programa, aquí yo sé que esta ecuación es del hilo 1 y que va de, bueno, son los el rango de datos va del 1 al 100, ¿no? Yo le puedo poner el mensaje que ustedes les pueden poner el mensaje que quieran, pero si yo no le pusiera esto, solo tendría las ecuaciones y pues no sabría ahora sí que cuál es de cuál. Entonces, pues por eso no sirve. Para concluir este trabajo, puedo decirles que una de las ventajas de usar hilos es que se tarda menos tiempo en crear un hilo de una tarea existente a crear un nuevo proceso. Se tarda menos tiempo en crear un hilo que en terminar un proceso. Se tarda menos tiempo en cambiar entre dos hilos de una misma tarea que en cambiar entre dos procesos. Es más sencillo la comunicación entre hilos de una misma tarea que entre diferentes procesos. Y que cuando se cambia de un proceso a otro, tiene que intervenir el núcleo del sistema operativo para que haya protección. Sin embargo, cuando se cambia de un hilo a otro, puesto que la asignación de recursos es la misma, no hace falta que intervenga el sistema operativo. Lo que les puedo decir de este trabajo es que el recurso compartido de memoria lo podemos ver aquí en la ejecución del programa. Por ejemplo, en esta ocasión se ejecutó 1, 7, 8, 6, 5, 4, pero cada vez que lo ejecute van a salir resultados diferentes, ya que se está realizando la tarea simultáneamente. Y bueno, espero que les haya servido este video, que les haya sido útil la información. Y bueno, por mi parte es todo. Les agradezco. Hasta la próxima.